Gracias por seguir con nosotros. En Venezuela, la firma Megaanálisis realizó una encuesta entre 1.850 personas, 1.580, perdón, de todos los sectores populares para preguntarles sobre su percepción de la situación actual del país. El sondeo se realizó en las 32 ciudades con mayor población electoral, lo que representa 82,25% de la población electoral nacional. El margen de error es de 12,7% y el nivel de confianza es de 97%. La medición se realizó entre el 18 y el 26 de febrero de este año. Precisamente desde Caracas nos acompaña Rubén Chirinos. Él es estadístico y presidente de Megaanálisis, con más de 36 años de experiencia y experticia en investigación de campo. Una buena tarde y gracias por acompañarnos en la tarde fin de semana. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes y televidentes de NTN 24. Estamos a tu orden. Rubén, datos frescos, ¿no?, que tiene tu empresa en este momento, después de esta medición que se ha hecho, y rápidamente, nuevamente, los venezolanos te dijeron quién es el culpable del desabastecimiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No solamente el culpable del desabastecimiento y la escasez, sino muchas otras cosas que vamos a desnudar durante la tarde. Sí, la pregunta fue precisa esa, ¿quién fue o quién es el culpable del actual desabastecimiento y escasez que se vive en Venezuela? Y apenas un 16,3% considera que es la guerra económica, que es la que argumenta el gobierno. Y los que le echan la culpa al gobierno representan el 51,1%, como lo ven en la gráfica. El oficialismo fue el papá Estado para el pueblo durante mucho tiempo. Todo se lo subsidiaba y casi lo regalaba. Esto hizo una costumbre. Ahora, cuando no le puede dar comida en los abastos populares, pasas a ser el malo de la película. Y esto está enmarcado dentro de toda lógica. Por eso el pueblo culpa al gobierno del desabastecimiento y la escasez. La guerra económica es un concepto que esgrime el gobierno, que tiene que ver con la especulación y el contrabando, pero eso no impacta el criterio entre los humildes venezolanos. Y no impacta, ¿por qué? Porque ni siquiera entiende su significado a plenitud. De manera que la escasez y el desabastecimiento, para colmo de males, traen consigo la inflación, y de igual forma aumentará el descontento, porque los pobres con ello ahora pues no les alcanza el dinero para comprar la comida. Ese es el problema que tiene que ver, y la culpabilidad del desabastecimiento y la escasez que se vive en Venezuela, que está claramente identificada, en donde el culpable es el gobierno. Según los entrevistados, es la percepción que tienen de culpabilidad y representa el 51,1%. La gran mayoría, Rubén, tengo entendido, de los venezolanos también ya no quiere el socialismo como sistema de gobierno para Venezuela, ¿no? Bueno, eso es correcto, porque es que una cosa trae la otra, todo se viene concatenando, todo se viene pegando. Es una cuestión que va como un cáncer formándose en todas partes. La pregunta fue, ¿usted considera que el socialismo en el sistema de gobierno, el sistema de gobierno que Venezuela necesita, como lo ven en la gráfica? La percepción con respecto a esto, el desabastecimiento y la escasez, han puesto al descubierto y en evidencia las debilidades del socialismo. Con hambre no se puede vivir, no hay bienestar. Existe en el pueblo una asociación, Carlos, con ambas cosas, y por supuesto ello se traduce en rechazo automático hacia esta forma de gobierno. Cuando se rechaza el gobierno, se rechaza directamente al modelo socialista, que es el que está en Venezuela actualmente. Venezuela, por tradición, Carlos, es un país meramente de convicción democrática. Después de la dictadura vinieron gobiernos socialdemócratas y gobiernos socialcristianos. Si el pueblo no tiene satisfacción porque no consigue la comida, en donde el gobierno está obligado a dársela o a ponérsela a un precio asequible, es obvio que rechace al gobierno el pueblo de forma natural y espontánea. De manera, Carlos, que para los sectores populares en Venezuela la comida es sagrada y está por encima de cualquier sistema de gobierno. El 53,3% dice que el socialismo, eso lo dicen en Venezuela los entrevistados, que el socialismo no es el sistema de gobierno que Venezuela necesita, y es más aún, ni el que Venezuela merece. Ahora, Rubén, entremos a evaluar ya la figura de Nicolás Maduro como jefe de Estado, como cabeza de gobierno. Dice este estudio que pues no es nada democrático Nicolás Maduro.
Bueno, los entrevistados, hay una valoración de las actitudes democráticas del presidente Nicolás Maduro. Es que se vienen suscitando unas formas de defender o de contener las manifestaciones en el país, y los entrevistados señalan, ante esa pregunta si es democrático o no, que la detención de opositores con métodos inusuales y en algunos casos sin orden de arresto hacen que la población perciba temor por los procedimientos desmedidos. No olvides que en los barrios la gente teme por el uniformado y generalmente reciben atropello porque piensan que mañana a ellos les puede tocar la misma situación de lo que está ocurriendo. De manera que cunde un pánico y un automático rechazo del ser humano sin importar la clase social. Aquí no importa la clase social frente a esto. Los asesinatos de estudiantes por cuerpos policiales y Fuerzas Armadas se suman a este cóctel de desagrado que contiene disgusto, impotencia y miedo, y así lo expresa la gran mayoría de la población. Los eventos ocurridos generan esta percepción. El 48.9% considera que el gobierno de Nicolás Maduro no es democrático. Ahora, Rubén, pues también quisiera preguntarte qué dijo la gente sobre el tema de la corrupción en el gobierno revolucionario en Venezuela. Bueno, mira, cuando muestres la gráfica, el 77.2%, la imagen del gobierno como administrador y garante de la cosa pública es nefasta, ¿no? Según los entrevistados. Nosotros nos acogemos a lo que diga la investigación, lo que digan en los sectores populares la gente. Es otra de las grandes debilidades del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la corrupción. Y esto viene por el enrosque ministerial. Es decir, cambiar un ministro a otro ministerio durante años y mantener a los mismos de siempre siendo ministros casi que en una condición vitalicia, por decir algo. Es decir, de por vida. Ha desfigurado la ética, la moral y las buenas costumbres del servidor público. Se le ha permitido a la corrupción pasar de mal con posibilidad de cura a epidemia mortal. Estas son las malas prácticas administrativas que agobian ahora y durante los últimos años, o los últimos 2 años, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El personal de confianza rota de ministerio en ministerio y se lleva consigo todas las deformaciones que han mantenido por años incrustadas en cada ministerio. Es decir, traslada la enfermedad de la corrupción de un sitio a otro. De manera que esto deteriora la imagen del presidente Nicolás Maduro. Y la gente dice, y la gente señala en un porcentaje de 77.2% que el gobierno de Nicolás Maduro existe una corrupción muy importante que hay que analizar. También te contestaron, Rubén, en este estudio si Nicolás Maduro debería renunciar o no. ¿Qué te dijeron? Bueno, fíjate que es la percepción y valoración que tiene la gente sobre la tranquilidad y paz en Venezuela, porque el país vive una intranquilidad. Dentro de eso, de esa pregunta si es renunciar a la presidencia de la República para resolver con ello los problemas de Venezuela y garantizar la paz, los entrevistados perciben que la renuncia del presidente Maduro sería una posible solución. Varios dirigentes de la MUD, por otro lado, tienen un serio dilema con relación a esto y plantean como prioridad las elecciones parlamentarias. Las parlamentarias le están ganando, todos los sectores que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Llámense opositores, y esto tiene que quedar claro. Los opositores no son los partidos de oposición en Venezuela. No, señor. Los opositores son los independientes que quieren votar en contra de Maduro porque no les gusta, los mismos chavistas disgustados, el pueblo que hace cola para comprar su comida, eso es opositor. El chavista disgustado es opositor. Los partidos políticos de oposición, en fin. Todo esto es oposición a la cual yo me refiero. Hay que olvidar que no se puede sacar la oposición con una pinza los partidos políticos. No, señor. Oposición es todo un conglomerado que se opone a las medidas que toma Maduro. Ahí entra Juan, Pedro, José y María. Pero las elecciones se pueden perder, las parlamentarias, si se reforma la ley electoral, Carlos, y se modifican los circuitos tal cual como ocurrió en el 2010. Nadie garantiza evitar esta reforma de llegar a plantearse, lo cual hace de las parlamentarias un mecanismo electoral incierto. Y además no muy creíble para los venezolanos, a pesar de contar con los opositores, repito, con todo este conglomerado que se opone a Maduro, en este momento con la mayoría de la aceptación popular. Es decir, fíjate, Rubén, aquí la mayoría dice
que rechaza a Maduro y que rechaza y que votaría por los candidatos de la oposición. Llámese oposición a todo este conglomerado. Pero Fíjate, eso Rubén, corre un peligro. El peligro es que pueden cambiar los circuitos y se pueden perder las elecciones, se pueden perder las parlamentarias. Nadie dice que no puede ocurrir, puede ocurrir. La mayoría de los venezolanos o de los encuestados en este estudio de tu empresa Mega Análisis dicen pues que es viable una renuncia de Maduro para que se solucionen los problemas del país. Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido ¿cuál? Pues me quieren tumbar, hay un golpe de Estado en marcha y precisamente yo quisiera preguntarte, ¿qué dijo la gente sobre esa tesis del gobierno de que hay un plan para derrocar a Maduro? Bueno, fíjate que eso corresponde a la valoración de credibilidad que está asociada con la imagen. De manera que si eso no se puede insertar en el concepto popular, estamos hablando de algo que está divagando. Por ejemplo, cada vez le digo que hay un magnicidio, o digo que me va a ocurrir esto, o digo que me van a atacar, que me van a herir, que viene un ataque de Estados Unidos innominado, que desmonté y evité un golpe de Estado. Mire, el problema que está presentando el presidente Nicolás Maduro es que ya no crea una matriz de opinión convincente con su mensaje. Las cadenas no impactan y el malestar que genera la escasez y el desabastecimiento, y vuelve otra vez la retórica del malestar que genera la escasez y desabastecimiento. Eso es gravísimo. Sirven de condicionante adverso y hacen que el pueblo asuma un rechazo hacia él. Ya no cautiva ni engancha al disgustado, amén de que existe un grueso de chavistas en Venezuela que también lo rechazan y no están de acuerdo con él. En resumen, la tesis de golpe de Estado no es creíble según los consultados, lo cual no generó una matriz de opinión en su momento en los sectores populares de Venezuela. Además, Carlos, los consultados han manifestado que Maduro en sus cadenas siempre repite lo mismo y nunca se solucionan los problemas. Poco ven y escuchan en las cadenas, pues lo que allí se resuelve se cumple 2 o 3 días y después todos se olvidan. Ese es el concepto que tienen los entrevistados y tienen una valoración de 43.7% de que no desmontó ningún golpe de Estado, o dicho de otra manera, apenas el 18.5% cree que el presidente Nicolás Maduro recientemente desmontó y evitó un golpe de Estado en su contra. Ahora, Rubén, te pregunto, ¿hay ruido o no dentro de la Fuerza Armada venezolana? Mira, eso es un criterio que lógicamente ese ruido, como tú lo planteas, pudiera si nosotros interpretamos lo que está pasando con alguien que se fue al exterior y planteó un concepto, otro que está por allí que dicen que también se fugó del SEBIN y fue también a parar a Estados Unidos, de manera que como todo, si en los partidos políticos existe división, es obvio que en la Fuerza Armada, que son integrantes, los militares son seres humanos y venezolanos tal cual como nosotros, como un civil. Lo único que el uniforme lo separa de la condición, pero es evidente que debe existir división entre ellos. La crisis social y económica del país también afecta a su familia, sus hogares, su bienestar y calidad de vida. Según los encuestados, oye Carlos, otra causa de la desunión es porque no están de acuerdo con el uso de armas de fuego en manifestaciones estudiantiles. Además, las muertes de estudiantes que han ocurrido en el país no escapan a la valoración del militar como ser humano y padre de familia, con lo cual dentro de la Armada se genera también una incomodidad, rabia y tristeza. Pues ellos son venezolanos tan comunes, iguales como te dije, al resto del país, con la única diferencia que llevan el uniforme. Así lo perciben el entrevistado. 44.4% dice que las Fuerzas Armadas de Venezuela no están unidas. Y además, Rubén, tengo entendido que 51.2% dijo que pues, la Fuerza Armada no actúa con dignidad y honestidad. ¿Es así? Sí, los últimos eventos que han ocurrido en el país las pone en 3 y 2. Con la muerte de estudiantes y arresto de políticos de forma inusual, tienen convulsionado al pueblo venezolano. Según la gráfica, ustedes pueden observar, quien no está acostumbrado a este tipo de prácticas o procedimientos. Esta situación debe evaluarla el gobierno, de poner actitudes, rectificar, derogar la autorización de armas de fuego en manifestaciones estudiantiles. Se aspira a equilibrar la fuerza en los barrios de Venezuela, en donde viene perdiendo respaldo de manera acelerada y alarmante. Los entrevistados dicen que la unión cívico-militar se está desvaneciendo
con alta tendencia a su desaparición, para convertirse en una simple retórica o muletilla de un discurso. Eso que dices es verdad. 51.2 valora las actitudes de las Fuerzas Armadas como desunidas, como falta de dignidad. Una parte de ellas, por supuesto. Hay una parte que mantiene, dentro de las Fuerzas Armadas, se mantienen incólumes, pero hay otra parte que no está actuando con dignidad y honestidad, manifiestan los entrevistados. Sobre la resolución del Ministerio de la Defensa y el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones, ¿el rechazo es alto, bajo? Sé que bueno, rechazo. Mira, eso es, mira, la encuesta esta, lo más impactante fue la valoración que tuvo el uso de armas de fuego contra las marchas estudiantiles. Esta valoración evidencia que existe un peligro inminente por el mal uso del armamento de forma inapropiada e inconstitucional por las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. Y eso también afecta hasta a los colectivos en los barrios y hasta a los humildes, porque cualquiera hace uso de ella y dice que me querías o que te querías oponer o que eras opositor y me quisiste matar. De manera que esto lo toma todo un pueblo, hasta el punto que él, oigan esta cifra, en toda la encuesta, 92.4% dice, valora y considera que las armas de fuego no deben utilizarse contra las marchas estudiantiles. Se impone desde luego al corto plazo una eliminación inmediata de esta medida, por demás extremada e inconveniente para la colectividad venezolana. Así la rechazan tanto los pobres como los ricos. Esta es una medida que refiere a un culto a la muerte. Lejos de extraer bienestar, lo que origina es malestar, rabia, impotencia y dolor en todas las clases sociales. Hay que eliminar, según la percepción que tiene la gran mayoría, hay que eliminar esta resolución para evitar males mayores. Así lo está exigiendo toda Venezuela. Pero una cosa muy importante, Carlos, con respecto a esto, que esta medida tomada por el presidente Maduro le sirve para evitar que los estudiantes salgan a las calles y la gente no haga marchas, no marche. Pero tampoco salen los de ellos porque todo el mundo se cuida. Pero a su vez tiene un costo, pues le resta popularidad y le está generando un rechazo en los sectores populares. Rubén, estamos conversando con Rubén Chirinos, es presidente de la empresa Meganálisis, su último estudio sobre la situación en Venezuela. Los poderes públicos del Estado, ¿qué percepción tiene la gente en Venezuela, por ejemplo, del Poder Judicial, del Consejo Nacional Electoral? Imagínate tú, un poder que decide quiénes serán las autoridades o que vela porque la voluntad de los ciudadanos sea la que reflejen los resultados. Bueno, fíjate, con respecto a la del Tribunal Supremo de Justicia, que se actúa con imparcialidad, el 41.4 considera que no actúa con imparcialidad. Pero es que cuando se les repregunta por qué el Tribunal Supremo de Justicia no es imparcial según su criterio, manifiestan que ellos deberían tener la misma diligencia para los procesos particulares como para los procesos con decisiones gubernamentales. Pues creen que son más rápidos y a veces en pocas horas las decisiones de procesos para el gobierno, lo cual no se ve bien. Además señalan algo muy importante, Carlos, que cuando se evalúan las causas, dicen que nunca le han visto al Tribunal Supremo en Venezuela tomar una decisión en contra del gobierno. Hablan de que aquí hay que ver para creer. Esa es la situación que pasa con la aceptación de la credibilidad con el Tribunal Supremo de Justicia. Y si es con el Consejo Nacional Electoral, que es la otra parte, que las instituciones, el deterioro social en Venezuela está alcanzando con su malestar a la mayoría de las instituciones que antes gozaban de plena confianza. Tal es el caso del CNE, que antes eran 68% a favor. De manera que unas elecciones parlamentarias pudieran verse afectadas por una alta abstención. No hay que olvidar que después de las presidenciales, después de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, son las parlamentarias en un cuarto orden, el evento electoral de poca asistencia a las urnas de votación. Entonces, esta apatía de la gente, 44% dice que no confía en el CNE, puede traer una abstención para este proceso de las parlamentarias. Ahora te pregunto, Rubén, sobre la valoración que dan los venezolanos a la gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? ¿Qué dijo la gente? Bueno, mira, la valoración, primero te puedo decir, antes de eso, que si está jugándose la división en la mesa de la unidad, hay una tanto la división de la mesa de la unidad como en la parte de los chavistas, nosotros, los dos, para hacer un criterio de eso, antes de hablarte de la obra de Nicolás Maduro, los entrevistados consideran que hay más división en la oposición que en el chavismo. Sin embargo, voy a pasarte a la obra de gobierno como me la estás preguntando. Allí la debemos tener en pantalla. Fíjense ustedes bien.
mala 28.3%, muy mala 27.2%, buena 19.6%, muy buena 3.3%. Eso da 55.5%. Con relación al mes pasado, el rechazo de la obra de gobierno de Maduro se incrementa en 1%, pasa de 54 a 55, mientras que la aceptación de su gobierno desciende de 27 a 22. Esto es grave para Maduro, por cuanto su gobierno apenas es cuando comienza a recibir divisas por debajo de $60 por cada barril de petróleo. De manera que estamos en la primera parte de la crisis. Cuando ella empiece a desarrollarse, cuando empiece a recibirse cifras con divisas que entre 40 y 35 dólares por barril, que van a estar dentro de unos 2 o 3 meses, la situación debe ser bastante crítica. De manera que el rechazo a la obra de gobierno es del 55.5%. Rubén, en cuanto a las figuras presidenciables, ¿qué te dijeron los venezolanos respecto a esto? Leopoldo López, Nicolás Maduro, Enrique Capriles. Bueno, sé que la gente estaba esperando este momento. Según los entrevistados, y quiero que esté la gráfica ya en la pantalla, según los entrevistados, el liderazgo individual en la oposición está por encima de todos los partidos, tanto PSV como los de oposición. 34.5% votaría en unas hipotéticas elecciones, no está previsto, pero quisimos medir el liderazgo planteando unas hipotéticas elecciones. Incluso contradictoriamente incluimos a Nicolás Maduro para ver hasta dónde está el liderazgo y a ver el careo entre uno y otro. Leopoldo López obtendría el 34.5% de los votos, Nicolás Maduro el 27.9%, María Gabriela Chávez 9.7%. Y esto de María Gabriela Chávez sorprende, viene, es decir, en el mes pasado tenía creo que 4 puntos. Enrique Capriles 9.5%, María Corina Machado 9.1%, Henry Falcón 4.6%, Diosdado Cabello 4.3%. Esto es consolidado, no incluyendo los indecisos y los que no votan por ninguno. La brecha es de 6.6%. En el mes pasado, Leopoldo López superaba por 5 puntos a Nicolás Maduro. El liderazgo individual, como te decía, está por encima de los partidos políticos. En otras palabras, el liderazgo individual en este momento, Carlos, está superando abiertamente en aceptación popular a todos los partidos de la MUD. El 60% de los que se identifican con la tarjeta de la unidad y la definen como su única afiliación política, votaría por Leopoldo López. El 19% lo haría por Enrique Capriles y un 11% por Henry Falcón. Si la MUD decide no hacer primarias generales y Leopoldo López se va de la MUD, estos son casos hipotéticos y especulación, la MUD pudiera desaparecer sin discusión alguna porque la fuerza la tienen los individuos y los partidos, como te decía ahorita, hay mucho disgusto, pero entre ese disgusto hay independientes, hay mismos chavistas, de manera que la MUD últimamente no entusiasma. En su haber administrativo tiene 4 derrotas. Los partidos, esto lo dice la gente, los partidos de la MUD y el PSUV tienen igual o más desgaste que el que tuvieron los partidos al final de la Cuarta República. Y todo esto ocurre porque el pueblo siente que estas organizaciones políticas le han dado la espalda y anteponen sus intereses particulares. De manera que están por surgir un líder, un dirigente, alguien que los guíe. Venezuela está casi como necesitando a alguien que lo lleve de la mano a resolver los problemas. Los que no tienen preferencia política, Carlos, en Venezuela, que rechazan a los partidos políticos, que siempre han ido en contra, rechazan al PSUV y a todos los partidos de oposición, los llamados inconformes, los disgustados de ahora y de hace años, el 17% de ellos votaría por Leopoldo López, el 4% lo haría por María Corina Machado, el 3% por María Gabriela Chávez, el 2.5% lo haría por Enrique Capriles y el 1% lo haría tanto por Maduro como por Henry Falcón. Venezuela ahora comienza a ser dominada por la expresión mayoritaria de quienes rechazan a los partidos políticos. Estos representan el 50% de la muestra. La gran mayoría no milita en partidos políticos. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu partido político? Dice, la tarjeta de la unidad. Es decir, que se identifican y valoran una tarjeta por eso. La valoración del liderazgo de Leopoldo López está porcentualmente por encima de los partidos políticos de la oposición en Venezuela, incluso por encima de la valoración porcentual de la tarjeta de la unidad. A todo esto, el 37% del chavismo en Venezuela no acepta ni respalda ni votaría por Nicolás Maduro. Eso lo evidencian las cifras de esta encuesta. Aquí no es que la oposición le esté ganando así, los partidos políticos le están ganando a Maduro. ¿Tienen loco? No. Los partidos de oposición son una parte, una minúscula porción dentro de una gran oposición que viene afectada por el malestar. Allí ingresan, vuelvo y repito, disgustados del chavismo, independiente y todo este tipo de gente que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, Carlos.
En pantalla, Rubén Chirinos es presidente de Meganálisis, desglosando aquí en la tarde fin de semana de NTN 24 este último estudio de opinión sobre la situación en Venezuela. Por supuesto, Rubén, de mi parte, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy.